Buen día. Hoy les hablaré de aplicaciones del álgebra lineal, sistemas de ecuaciones vectoriales. El objetivo es mostrar algunas aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales, matrices y vectores. Los sistemas de ecuaciones se clasifican en lineales y no lineales. Dentro de ellos tenemos que son compatibles e incompatibles, enfocándonos en los compatibles. ¿Sí? Que son aquellos que se subdividen en determinado e indeterminado. Los determinados es una sola solución y los indeterminados muchas soluciones. Un método muy importante es el método de Gauss para llegar a la solución. El álgebra lineal es la rama de las matemáticas que estudia conceptos tales como vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales y en un enfoque más formal, espacios vectoriales y sus transformaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales veremos que es equivalente a una ecuación vectorial y a una ecuación matricial. Antes de comenzar, necesitamos saber qué es un sistema de ecuaciones. Es una colección de una o más ecuaciones lineales que involucran las mismas variables. Dentro de ese sistema de ecuaciones lineales podemos extraer una matriz de coeficientes que son los valores que acompañan a las variables, un vector de variables, y los valores solución o términos independientes, que son los que están después del igual. También debemos identificar qué es una matriz de coeficientes aumentada. Es aquella en donde únicamente están los valores de los coeficientes y los valores de los términos independientes o valores solución. Aquí lo vemos ya aplicado a un ejemplo. Tengo mi matriz aumentada, una matriz de coeficiente, identifico la columna o los valores solución, que son los términos independientes. Antes de ello, debo de saber que existen tres operaciones elementales a realizarse, ya sea un sistema de ecuaciones o a una matriz. La primera, sumar un múltiplo diferente de 0 de una ecuación a otra. Multiplicar una ecuación por una constante diferente de 0. Intercambiar las posiciones de dos ecuaciones. Esto es si estamos hablando de sistema de ecuaciones, pero si estaríamos hablando de matrices sería o haríamos referencia a filas. Tengo un ejemplo a desarrollarse o solucionarse por el método de Gauss. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer H para que sea un sistema compatible indeterminado? Entonces, los pasos, primero transformar a una matriz aumentada colocando solo los valores coeficiente y los valores solución. Después voy a realizar operaciones elementales y transformar a una matriz triangular superior o escalonada. Localizo el pivote, que debe estar sobre la diagonal en la primera posición. Si por debajo de él hay valores distintos de 0, entonces voy a hacer las operaciones elementales mencionadas. En este caso, para la fila 2 y la fila 3. Para la fila 2, entonces voy a sumar fila 2 más fila 1, obtengo estos resultados. Para la fila 3 necesito multiplicar por 2 la fila 1 y sumárselo a la fila 3. Obtengo estos resultados, los pongo en la matriz y me queda de esta forma. Aún no está como matriz triangular superior. Realizo otra vez las mismas operaciones, pero ahora identificando sobre la diagonal el siguiente pivote. En este caso es este 1. ¿Sí? Entonces, por debajo de él necesito hacer un 0. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar por menos 3 la fila 2 y sumárselo a la fila 3. Aquí lo tengo. Me queda de esta forma. 0, 0, 0, H menos 5. Yo necesito saber cuánto vale H. Por lo tanto, está con signo menos pasa después de la igualdad con signo positivo. H es igual a 5. Por lo tanto, el valor de H ahora es 5 dentro del sistema o dentro del sistema de ecuaciones lineales que tenía. Bien, pero todavía me hace falta encontrar los valores X, Y y Z. ¿Qué necesito hacer? Nuevamente, volver a aplicar el método de Gauss. Transformar a una matriz aumentada, colocando solo los coeficientes y los valores solución, pero ahora ya con el valor definido de H, que es igual a 5. Voy a realizar las operaciones elementales y transformar a una matriz triangular superior o escalonada. Son las mismas operaciones que ya había realizado. Necesito hacer ceros en la fila 2 y en la fila 3. Aquí están las operaciones que realicé.
me queda de esta forma. Todavía no está en matriz triangular superior, por lo tanto, me paso a localizar el siguiente pivote. El siguiente pivote está en esta posición porque por debajo de él aún quedan valores sobre los que hay que hacer ceros. Bien, ¿qué necesito? Multiplicar por menos 3 la fila 2 y sumárselo a la fila 3. La fila 3 me quedan solo ceros, lo que me indica que mi matriz asociada, ahora nuevamente aquí vuelvo a poner la matriz de coeficiente con los valores que tengo, ¿sí? Multiplico por el vector de variables y me da x por 1, x. 5 por y, 5y, menos 3 por z, menos 3z, igual a menos 4. La siguiente fila, por esta columna, me da esto, y menos 2z igual a menos 1. Me quedaron 2 ecuaciones cuando tenía 3. ¿Qué me indica esto? Pues que va a ser un sistema lineal compatible indeterminado. Para ello, dice que voy a encontrar los valores de x, y y z despejando las variables pivote. Las variables pivote fueron x y y. Z no fue pivote, por lo tanto, no puedo despejar a z. Entonces, de mi sistema que tengo aquí, como resultado me voy a ir de abajo hacia arriba. Es decir, voy a buscar primero y menos 2z igual a menos 1. Despejo la y me queda que es igual a 2z menos 1. Sustituyo en esta ecuación que es x más 5y menos 3z igual a menos 4, sustituyo donde es la y me da el resultado de x igual a 1 menos 7z. Por lo tanto, ya había dicho que es compatible indeterminado. ¿Qué significa esto? Que va a tener infinidad de soluciones y va a depender de los valores de z. Por ejemplo, si yo a z le doy el valor de 0, cuando z valga 0, y va a valer menos 1 y x va a valer 1. Sustituyo esos valores en mi sistema de ecuaciones original que tenía y puedo comprobar fácilmente que es cierto. En cualquiera de ellas puedo comprobar y se cumple la igualdad. Otro método es el método de Gauss-Jordan, en donde únicamente se le agrega el paso 3 y 4. Es decir, el 1 y el 2 es igual al de Gauss. ¿Sí? Y el de Gauss-Jordan, una vez que ya tengo la matriz triangular superior, es decir, por debajo de la diagonal o de la escalonada 0, lo que voy a hacer es hacer ceros por arriba de esa diagonal o de ese escalón. Entonces, para el ejemplo específico que tenía, ya tenía como el método de Gauss, ya había llegado a este resultado. Ya tenía que era matriz triangular superior por debajo del escalón 0. Entonces, tendría que aplicar el paso 3 para hacerla matriz identidad y que me quede de esta forma. Es decir, matriz identidad por debajo de la diagonal 0 y por arriba 0. Entonces, este era mi pivote porque por arriba de él es donde necesito hacer 0. Este 1 no puede ser pivote porque ya no tengo arriba de él para hacer 0. Entonces, pasa a ser este pivote. Entonces, para hacer un 0 aquí, yo necesito multiplicar por menos 5 la fila 2 y sumarlo a la fila 1. Aquí tengo el resultado de esa transformación y es 1, 0, 7, 1. De esta forma, la solución se obtiene directamente. Y me puedo fijar aquí que me queda x más 7z igual a 1. La otra ecuación y menos 2z igual a menos 1. Entonces yo necesito dejar solo las variables pivote, recordando que fueron sobre las que hice o utilicé para hacer ceros debajo de ellas. Entonces es x y y. Despejo x y y, primero x. Entonces, aquí el 7z está con signo más, pasa con signo menos. Y necesito despejarla, el menos 2z pasa con signo positivo. Y puedo ver entonces ahí que ya tengo las variables pivotes despejadas y coincide con el método de Gauss. Otro de los métodos es el método de Cramer, que es el método de los determinantes. Es uno de los más fáciles, sin embargo, tiene ciertos inconvenientes. Primero hay que tener en cuenta que el número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas.
para que dé una matriz cuadrada. De lo contrario, no podré aplicar o encontrar el determinante. Después, cuando ya resultó o se cumplió esa condición que sí es cuadrada, el determinante, calculo el determinante de la matriz de coeficientes. Si me da 0, debo de considerar una de dos cosas. O que tiene una cantidad infinita de soluciones o que no tiene solución. ¿Sí? Ya habíamos visto cómo se calcula por el método de Cramer. ¿Sí? Encontrar el determinante principal, el determinante de X, el determinante de Y, el determinante de Z. Para encontrar X, Y y Z, bueno, pues el determinante de X sobre el determinante principal y así con Y y Z. Para ello, entonces, el determinante principal tiene que dar distinto de 0 porque la división sobre 0 no existe. Bien, entonces, tratándose del mismo ejemplo, aquí lo tengo, el método de Cramer. Trabajo, entonces, dice que encontrar el determinante principal, primero voy a agregar los coeficientes. ¿Cuáles son mis coeficientes? Estos que tengo aquí, es decir, están denotados como A, B y C. Aquí los tengo. Sí, son los valores que acompañan a las variables. Y por este método, ya sé que duplique las filas o las columnas. Y dice que debe ser n menos 1. Ya sea filas o columnas, en este caso yo dupliqué n menos 1 renglones. Si la matriz era de 3, entonces voy a duplicar los 2 primeros renglones. Si fuera de 4, duplicaría los primeros 3. ¿Sí? Porque es n menos 1. Entonces aquí duplico, aplico las operaciones, ¿sí? Hago las diagonales de abajo hacia arriba y las diagonales de abajo hacia arriba, los productos se van a sumar. Las diagonales que se ven aquí de abajo hacia arriba se van a restar, como se puede apreciar aquí, y puedo encontrar que mi determinante es 0, el determinante principal. Pero aquí no quiere decir que no tenga solución. Ya habíamos visto por los otros métodos que este mismo ejemplo tiene solución. Una solución que tiene muchas soluciones, es decir, compatible e indeterminado. Aquí están algunos pasos para hacerlos en GeoGebra. ¿Qué me indica entonces esto? Ahora voy a mostrar geométricamente cómo se representa ese sistema que acabamos de ver en el plano tridimensional. Aquí tengo mi matriz aumentada, tengo mi sistema de ecuaciones y tengo cuando vale 5, me arroja que X es igual a menos 7Z más 1 y Y es igual a 2Z menos 1, el cual coincide con lo que tenía calculado de manera manual en el método de Gauss y en el método de Cramer. ¿Sí? Pero, ¿qué significa esto? Significa que en esa recta, ¿sí? cuando se cumpla, cuando H valga 5, va a existir una recta que va a atravesar esos dos planos, ¿sí? Más bien esos tres planos, el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Pero solamente cuando H es igual a 5. ¿Qué pasa si lo cambio? Aquí puedo ver. Voy a ver cómo se resuelve mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Le cambio a 6 o a 7 y aquí gráficamente puedo ver que esa recta está pasando fuera de esos planos, ¿sí? Geométricamente. Entonces, ¿qué significa? Si no los atraviesa, significa que no tiene solución. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es 4? ¿Qué pasa cuando es 0? Cuando es menos 7, la recta queda por acá. Le pongo aquí y puedo ver que efectivamente no me da ninguna solución. ¿Por qué? Porque no existe solución. Solamente existe solución cuando H es igual a 5. Y lo puedo apreciar aquí. Aquí también geométricamente lo puedo ver. La recta atraviesa por los tres planos. Como es una infinidad de soluciones, las soluciones quedan sobre una recta, sobre la recta Z. Bien, entonces eso fue de manera geométrica
en GeoGebra cómo se puede demostrar ese ejemplo que vimos. Y aquí en la presentación se incluyen y se puede ver cuál es el resultado. Una aplicación, aquí solo vimos un ejemplo de una matriz que no tiene sentido, pero en la realidad todos esos sistemas de ecuaciones tienen aplicaciones. Aquí voy a mencionar brevemente una. Por ejemplo, el sistema de posicionamiento global, conocido como GPS. Se usa en muchas situaciones para determinar ubicaciones geográficas, militares, topográficas, líneas aéreas, etc. La idea básica del GPS es una variante de la triangulación tridimensional. Un punto sobre la superficie de la Tierra está determinado de manera exclusiva al conocer su distancia desde otros 3 puntos. Aquí el punto que se quiere determinar es la ubicación del receptor GPS. Los otros puntos son satélites y las distancias se calculan mediante los tiempos de recorrido de señales de radio enviadas de los satélites al receptor. Suponiendo que la Tierra es una esfera sobre la cual se superpone un sistema de coordenadas X, Y, Z, con el centro de la Tierra en el origen y con el eje positivo que corre a lo largo del polo norte y está fijo en relación con la Tierra. Vamos a considerar que una unidad es igual al radio de la Tierra. Por lo tanto, la superficie de la Tierra se convierte en la esfera unitaria con la ecuación x cuadrada más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. El tiempo se medirá en centésimas de segundo. Y para ello tenemos que conocer la rapidez de la luz, que es aproximadamente igual a 0.47 radios terrestres. Imagine que usted es un excursionista perdido en el bosque, en los puntos X, Y, Z, en un cierto momento T. No sabe dónde está y más aún no tiene reloj, así que no sabe qué hora es. Sin embargo, tiene su dispositivo GPS y recibe señales simultáneas de 4 satélites que le dan sus posiciones y tiempo como se muestra en esta tabla. Las distancias se miden en radios terrestres y el tiempo en centésimas de segundo después de medianoche. Aquí este ejemplo podemos ver que menciona el parámetro T. El parámetro T básicamente se basa en el tiempo. ¿Por qué se involucra el tiempo? Porque para todo se necesita. Si alguien recorre una distancia, ¿en qué tiempo recorrió esa distancia? Dependen también de otros factores, ¿sí? Pero la variable tiempo ahí está inmersa. ¿Sí? Si alguien camina o corre, ¿sí? Recorre una cierta distancia, pero de acuerdo con un tiempo, es decir, hay un parámetro que es el tiempo. ¿Va a estar variando? Sí, dependiendo de ciertos factores, la estatura que tenga, la condición, etc. Bien, por eso entonces siempre es muy importante considerar el parámetro T. Entonces, siguiendo con el ejemplo, sea X, Y, Z su posición y sea T el tiempo cuando llegan las señales, ¿sí? La meta es resolver y encontrar T, calcular X, Y y Z. Su distancia al satélite 1 puede calcularse del modo siguiente. La señal que viaja a una rapidez de 0.47 radios terrestres se envió en el tiempo 1.29 y llegó en el tiempo t, de modo que tardó t menos 1.29 centésimas de segundo en llegar a usted. La distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo transcurrido, de modo que d es igual a 0.47 por t menos 1.29. Dice que también podemos expresar d en términos de x, y, z y la posición del satélite. ¿Cuál era la posición del satélite? 1.1, 2.55, 2.14. Y con el uso de la fórmula de la distancia, la cual ya hemos visto, que también puede ser módulo o longitud, que era igual a la raíz cuadrada de x menos un valor
elevado al cuadrado más y menos un valor elevado al cuadrado más z menos un valor elevado al cuadrado, aquí ya tengo esos valores dados porque son las posiciones del satélite 1. Recordando siempre que un vector es aquel que tiene una dirección determinada por un ángulo y que le da un sentido, y ese vector tiene una longitud o un módulo o una distancia. Eso es lo que estamos calculando aquí. Bien, vamos a combinar estos resultados y al combinar esas ecuaciones, ¿sí? Porque tenemos que esa distancia con la esférica de la Tierra, que era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1, y la distancia, el módulo, ¿sí? Las combinamos y me queda x menos 1.11 al cuadrado más y menos 2.55 al cuadrado más z menos 2.14 elevado al cuadrado. Igual a lo que tenía a la distancia, pero elevado al cuadrado. Dice que se despeja cada binomio al cuadrado, recordando cómo es el binomio al cuadrado. Al desarrollar, simplificar y reordenar, se encuentra que esta ecuación 1, al despejarse los binomios, me queda de esta forma: 2.22x más 5.10y más 4.28z menos 0.57t. Esto era igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 0.22t al cuadrado más 11.95. Eso fue para el satélite 1. Ahora debo de hacerlo de igual forma. Únicamente voy a sustituir los valores de las posiciones, pero para el satélite 2, para el satélite 3 y para el satélite 4. ¿Sí? Y obtengo estas, las elevo al cuadrado, hago igual, combino las dos ecuaciones y obtengo todo este sistema de ecuaciones, las cuales son 4 ecuaciones con 4 variables y un parámetro. Me fijo que no son ecuaciones lineales, pero ya revisé que los términos al cuadrado todos los tienen y los puedo eliminar. Dice que si resto la primera ecuación de cada una de las otras 3, obtengo un sistema lineal. Aquí en solo voy a mostrar cómo voy a desaparecer x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, restando menos 2.22x, es decir, la primera ecuación la voy a restar a la segunda y me da un valor. Aquí ya está, 3.52x menos 5.10y menos 14, menos 1.42z menos 0.01t, igual a menos 2.05. Esa es mi primera ecuación y ahora ya me fijo que está lineal. Lo mismo voy a hacer con las demás ecuaciones y una de ellas entonces se va a eliminar. Y me queda de esta forma. Esto ya es un sistema de ecuaciones lineales. Cuando digo ecuación lineal es porque todos están a la potencia 1, lo que son las variables. Si esto hago mi matriz aumentada, nada más voy a considerar los coeficientes y los valores solución, me queda de esta forma. Si hago las operaciones elementales que ya expliqué por el método de Gauss o por el método de Gauss-Jordan, recordando, aquí en se llegó por el método de Gauss-Jordan, ¿sí? En donde me queda la diagonal solamente, me queda la diagonal y por abajo y por arriba ceros. Si quisiera hacer el de Gauss, sería como los métodos que ya se explicaron y sustituir hacia atrás. En este caso, dan de manera directa y aquí puedo ver si esta matriz la multiplico por los vectores, por el vector de las variables, si multiplico por x, y, z y t, voy a encontrar que voy a llegar a estos valores. ¿De dónde salieron? De despejar allá. Me dio x. Despejo entonces x y me da igual a 2.97 menos 0.367. Y es igual a 0.81 menos 0.037. Z es igual a 5.91 menos 0.79. Cabe aquí recordar que algunos valores son aproximados. Por ejemplo, aquí
daba 0.0228, pero para tenerlos a dos dígitos lo aproximé y puse 0.03. Por ahí a veces por eso salen algunas diferencias en GeoGebra, porque a veces aproximamos. Bien, aquí yo me fijo que tengo T libre. ¿Qué significa? Bueno, que tengo que buscar los valores de T. Dice, entonces, esta T libre voy a sustituir estas ecuaciones. En la 1, recordando cuál era la ecuación 1, aquí la tengo. X menos 1.11 al cuadrado más Y menos 2.55 al cuadrado, ¿sí? Que eran las posiciones que tenían los vectores y era igual a la distancia del primer satélite, Entonces aquí, si me fijo, son binomios al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a sustituir primeramente lo que vale X. Aquí tengo cuánto vale X después de despejar. 2.97 menos 0.36t menos 1.11. Aquí me fijo que hay dos términos que son semejantes. Entonces, 2.97 menos 1.11 me da 1.86 y menos 0.36t al cuadrado. Y hasta de esta forma puedo despejar el binomio al cuadrado y me da estos resultados. Bien, esto fue nada más para esta parte. Faltaría para este otro binomio, el cual tengo aquí. Y dice que sustituyo cuánto vale Y, me fijo cuánto vale Y, sustituyo, junto los términos independientes o semejantes y me queda de esta manera, lo elevo al cuadrado y despejo este binomio al cuadrado y me da este valor. Lo mismo voy a hacer para Z. ¿Sí? Tengo entonces despejo el valor, perdón, incluyo el valor de Z, lo elevo al cuadrado, aquí está, ya está solamente con dos términos, expando ese binomio al cuadrado por esta fórmula y me da este resultado. Faltaría nada más el de la distancia, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por este binomio al cuadrado. Aquí está ya expandido el binomio y multiplicado por el cuadrado de 0.47, dándome este resultado. Si integro todos los resultados como me había pedido, llego a este resultado. ¿Sí? Aquí que es la distancia, ¿sí? Si la igualo todo a 0, esta distancia la paso al otro extremo, está positivo, va a pasar negativo, ¿sí? Como lo tengo aquí. ¿Sí? Aquí ya pasé este valor negativo, lo pasé, este que estaba acá, y me quedó, juntando todos los términos semejantes, me queda 0.5337 t al cuadrado menos 6.63t más 20.33 igual a 0. Bien, aquí obtengo una ecuación de segundo grado. Sigo de nuevo con álgebra. Voy a despejar por cualquiera de los métodos para factorizar, ya sea el factor común, función cuadrática, etc. En este caso yo voy a utilizar esta función cuadrática. Aquí puedo identificar cuáles son mis coeficientes A, cuál es mi coeficiente B y cuál es mi coeficiente C. Sustituyo en la fórmula y encuentro que los valores de T son 7.1 y 5.4. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática ya sé que me tiene que dar dos valores. Estaba buscando estaban en función de T, entonces obtuve dos valores. Ahora, ¿cuáles son los que se van a aceptar? 7.1 o 5.4. Bueno, pues voy a sustituir en mi sistema de ecuaciones que había nombrado como 2, voy a sustituir esos dos valores, el parámetro T. Aquí lo tengo, 2.97 menos 0.36. Voy a sustituir en estos tres por 7.1. Y obtengo los valores de X igual a 0.41, Y igual a 0.597, Z igual a 0.30. Ese mismo sistema de ecuaciones, o esas mismas ecuaciones, voy a considerar, pero ahora el segundo valor, que era 5.40. ¿Sí? Hago las operaciones y X me queda 1.026, Y me queda
0.648, Z igual a 1.64. Entonces, la segunda opción, es decir, T igual a 5.40, se va a desechar. ¿Por qué? Porque no cumple con la función de la esfera de la Tierra, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1 o aproximadamente 0.99. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me fijo que estos valores sobrepasan del 1, por lo tanto, 5.40, como dice aquí, se descarta. Entonces, el GPS va a mandar las coordenadas que se obtuvieron aquí, 0.414, y va a redondear 0.60 y 0.30. Aquí están mis coordenadas X, Y, Z, y como pueden ver son vectores. Son vectores. Utilicé matrices, utilicé sistemas de ecuaciones lineales, y de ahí la importancia del álgebra lineal y ver la equivalencia de un sistema de ecuaciones lineales representado de forma matricial y de forma vectorial. ¿Sí? Aquí ya está de forma vectorial y puede ser como en GeoGebra que vimos en el plano tridimensional cómo se intersectan esos puntos. ¿Sí? Entonces, de ahí se va a buscar la latitud y longitud, pero por lo pronto ya tenemos lo principal, que son las coordenadas de ubicación. En la realidad se dice que los GPS toman en cuenta mucho más factores, como el hecho, por ejemplo, de que la Tierra no es exactamente esférica, sino que está achatada en los polos. Nosotros aquí la estamos considerando que es esférica. ¿Sí? Entonces, por ahí ellos utilizan otro algoritmo para hacer la ubicación más exacta. Dice que también necesitan técnicas como la aproximación por mínimos cuadrados. Además, los resultados de los cálculos se convierten de coordenadas rectangulares cartesianas a latitud y longitud. ¿Sí? Pero entonces, aquí podemos apreciar cómo el álgebra lineal está dentro de las matemáticas y cómo podemos apreciar el uso de sistemas de ecuaciones lineales representadas de forma matricial y llegando a una forma vectorial. ¿Sí? Aquí se vuelve a aplicar, se explica también otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de ingenieros de biotecnología, el cual estuvieron haciendo pruebas y en un accidente llegaron al resultado. ¿Sí? Entonces, construyeron de forma vectorial, llegaron a parte de la solución, ¿sí? Pero no sabían cuánto le habían echado de cada sustancia. ¿Sí? Entonces, pero sí tenían las medidas y de eso se valieron. Y si ustedes se fijan aquí, este sistema que tengo es parecido al primer ejemplo que resolví, solo que aquí ya tiene una aplicación real, ya tiene una representación, es decir, ya sabemos que es S1, S2, S3 y que lo que significan estos valores. ¿Sí? Aquí entonces necesitamos encontrar el valor de M. Una vez que encuentro el valor de M, voy a encontrar la cantidad exacta de cada sustancia, es decir, de S1, S2 y S3. Y eso lo puedo resolver por los métodos que ya vimos y aquí es entonces una aplicación importante. Otras aplicaciones es, por ejemplo, el método de alambres para diseñar automóviles, motos, ¿sí? Por medio de vectores, o para simular choques o para crear nuevas piezas. ¿Por qué? Porque no se van a prueba y error. Entonces, esas aplicaciones del álgebra lineal de vectores se encuentra en la rama computacional que usa sistemas gráficos para estar modelando este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia entonces del álgebra lineal aplicada a sistema de ecuaciones lineales, a matrices y a vectores. Como ustedes pueden ver, no pueden desarrollar un automóvil, un tráiler a prueba y error. ¿Sí? O estar diseñando las partes o las piezas. Hacen una simulación y esa simulación está a través de vectores. Bueno, pues eso sería todo en cuanto a las aplicaciones del álgebra lineal y específicamente, como repito, ecuaciones, sistemas de ecuaciones, matrices y vectores. Muchas gracias.